En el gobierno de Alessandri entre los años 1920 a 1925, el ruido de sables es una intervención militar en el Congreso generado por Luis Altamirano, Francisco Neff y Juan Pablo Benet, quienes exigen la aprobación de proyectos de ley aglomerados en el Senado. Alessandri renuncia a su cargo de presidente y se exilia a Roma. La junta militar quedó a cargo del país, donde se generó una segunda intervención militar al mando de Carlos Ibáñez y Marmaduke Grau, quienes llamaron del exilio a Alessandri para que se escribiera una nueva carta fundamental, quien aceptó, con la condición del retorno de los militares a sus cuarteles. Entonces Ibáñez es nombrado ministro de guerra y se produce una aliada con Alessandri donde ambos gobiernan el país. En vista de que Ibáñez tomaba mucho poder, Alessandri nombra a Luis Barros Borgoño ministro del Interior renunciando a la presidencia. Borgoño llama a las elecciones donde sale electo Emiliano Figueroa, por ser un personaje fácilmente manipulable, en un intento por volver al parlamentarismo. Ibáñez se aprovecha de esta situación y obliga a Emiliano a nombrarlo primero ministro de guerra, luego ministro del Interior, y finalmente queda como vicepresidente. Figueroa renuncia a su cargo y se llaman a elecciones quedando como presidente Ibáñez en 1927. En su gobierno Ibáñez fue apoyado por las Fuerzas Armadas por su liderazgo al reestructurar el alto mando de la Armada. El gobierno de Ibáñez rompió con la forma de hacer política del estilo parlamentario, sin oposición del Congreso y en contra de la corrupción de los partidos políticos. Creó el Congreso Termal con designaciones de diputados y senadores en las termas de Chillán apoyando las disposiciones del sistema electoral de la época. En la parte económica neutralizó la crisis económica a base de préstamos que pidió a Estados Unidos para poder realizar obras públicas con las que intentó parar la cesantía y el malestar social. Se crearon la Caja de Crédito Minero, el Instituto de Crédito Industrial, la Fuerza Aérea de Chile y la Línea Aérea Nacional de Chile. También se le quitó la dependencia del sistema educacional chileno existente hacia la Universidad de Chile, otorgándole la tutela del rol educador al Ministerio de Educación. Además se hicieron profundas reorganizaciones ministeriales, se fusionaron las policías fiscales, municipales, cuerpo de carabineros, el cual era un regimiento de caballería del Ejército de Chile, creado en 1908, y que estaba comandado al Ministerio del Interior como encargado de la seguridad rural y de ferrocarriles y del cual el propio Ibáñez se desempeñaba en 1927 como comandante general, sección pesquisas de la Policía Fiscal origen de la PDI, y otras instituciones policiales que dependían de la Dirección General de Policías, en una sola institución, de Chile. Destaca además el inicio de la colonización de Aysén, con la fundación en 1929 de Baquedano, firma del Tratado de Lima en 1929 donde se resuelve definitivamente la situación de Tacna y Arica. La situación económica se agudizó con los efectos de la Depresión Mundial de 1929 donde fracasaron medidas como la creación de la COSACH y se agudizó la represión política. En 1931 termina el primer gobierno de Ibáñez que provocó la llamada reacción civilista con la segunda anarquía. Segundo gobierno de Ibáñez del Campo 1952-1958. En su cuarta postulación a la presidencia, Ibáñez es escogido como presidente por segunda vez en 1952, apoyado por el Partido Agrario Laborista, por el Partido Socialista Popular y Partido Femenino Chileno. Fundó Puerto Williams, hoy capital de la Antártica chilena, entró en servicio el Banco del Estado de Chile, creó el Ministerio de Minas denominado luego Ministerio de Minería de Chile, creó también el Departamento del Cobre con la intención de nacionalizarlo, lo que no resultó durante su gobierno. Sin embargo hay que destacar que dicho departamento fue fundamental a la hora de la nacionalización en 1971, pues permitió coordinar y centralizar la actividad cuprífera. Ibáñez logró implementar la fijación de un salario mínimo campesino, lo que permitió sacar de un estado semifeudal a cientos de miles de campesinos chilenos, que vivían bajo un sistema remuneratorio que se arrastraba desde el siglo XVII. Por el elevado gasto público, la inflación empeoró en el año 1955, por lo que debió llamar a la firma consultora económica Klein Sachs. Las medidas de Klein Sachs no agradaron a la población, ocasionándose en 1957 una huelga que terminaría con un veintenar de muertos. Las medidas de la llamada misión Klein Sachs fueron: reforma en el comercio exterior, supresión de subsidios,
Eliminación del reajuste automático de sueldos del sector público y parte del privado. Modificación del estatuto del Banco Central. Estas medidas que afectaban los salarios, implicaban aumentar impuestos, algo inadmisible para un gobierno basado en el populismo, por lo que Ibáñez se negó a aceptar todas, logrando bajar la inflación a un 17%, sin embargo, esto era mucho menos de lo que se estipulaba. A pesar de todos los esfuerzos del presidente Carlos Ibáñez del Campo por acabar con el malestar social y económico del país, no pudo controlar el proceso inflacionario ni tampoco las ambiciones de los grupos partidarios con los que el régimen se volvió vacilante, generando una nueva ola de descontentos e insatisfacción popular.